el examen. Entonces, bienvenidos. Me alegra mucho que estén conectados este día con nosotros. Antes que nada, lo voy a volver a repetir al final, pero mucha suerte. Espero que les vaya muy bien en su examen. Y pues bueno, vamos poniendo un poquito cómo vamos a estar trabajando el día de hoy. Ya lo vieron la sesión pasada con Jess. Ya vieron más o menos de qué se trata todo esto. Tenemos 1 hora y media. Va a ser algo muy breve. Obviamente no vamos a poder tocar todos los temas, pero justamente también de eso se trata este grupo de estudio, ¿no? De que podamos compartir algunas ideas, aclarar algunas dudas. Vamos a ver ahorita en la presentación algunos de los temas principales. Les voy a ir comentando cómo. Vamos a tener, vamos a poder estar participando de repente. Tengo aquí abierto el chat por si de repente alguien me quiere escribir. También si de repente alguien quiere participar, les pido eso sí, por favor, para que esto se vuelva bastante ordenado, que ya saben que pueden poner el emoji de la manita levantada para que les dé la palabra y puedan ahí hacer su contribución. Si tienen alguna duda, les digo de esa forma o con el chat también. Obviamente van a quedar muchas dudas porque es 1 hora y media, no vamos a poder ver todo, pero a lo mejor de alguna cosa puntual que no hayan entendido de algún tema que estemos revisando. Vamos a ver un par de preguntas por ahí también, más o menos cómo van a estar en el examen. Y bueno, se trata justamente de que encontremos algunas cosas que tal vez no hemos revisado a detalle o a lo mejor no le dimos la prioridad que era y que necesitamos, pues, en lo que queda ahorita para hacer el examen, para en el tiempo que nos resta de estudio para el examen, poder tener esa priorización, poder asignar esos recursos y poder solventar, llevar a cabo el examen de la mejor forma posible. ¿A qué vamos con todo esto siempre? Lo que yo siempre les digo, a maximizar las probabilidades de que pasen el examen. ¿Qué quiere decir esto? También por eso es que hacemos los 3 módulos, que nosotros, recuerden, para pasar el examen no tenemos muchas nociones de cuánto es la calificación mínima, la máxima, bueno, la máxima si es con todos los aciertos, cuál es la calificación mínima, no sabemos si se les da alguna prioridad a algún tipo de preguntas, no sabemos mucho. Lo único que sí estamos completamente seguros es de que se tienen que aprobar los 3 módulos. Ya vieron el primer módulo con Yes, se necesita probar, recuérdenlo. Ya vieron también las estrategias, algunas cosas que a lo mejor todavía no conocían bien o no habían puesto suficiente atención. Y lo mismo vamos a hacer el día de hoy. Recuerden, también para priorizar este módulo. Bueno, no para priorizar este módulo, sino las cosas más importantes que nos van a aumentar la probabilidad de pasar este módulo. ¿Vale? Para ello, entonces, recuerden, ahí podemos participar. Levanten su manita si quieren hablar y de todas formas aquí tengo el chat abierto. Para poder priorizar, vamos a tener este bloque. Este es el contenido del examen, de acuerdo con el temario que nos comparte la comisión. Anteriormente, hace muchos años, ya se ve que somos veteranos en esto, en los temarios ponían el número de preguntas por cada uno de los subtemas, de hecho, de estos que están aquí. Déjenme ponerles el puntero. De estos que están aquí, nos ponían prácticamente cuántas preguntas se hacían de cada uno de estos temas. Conforme se fue actualizando el temario, cada vez le ponían menos datos, menos información. No de la bibliografía, sino más bien de cuántas preguntas eran por cada uno de los temas. Y sí se entiende porque se vuelve un poquito más complejo ser demasiado estrictos en, voy a poner exactamente 7 preguntas de reportes, cuando a lo mejor, como los exámenes son de cierta forma aleatorios, no van a ser los mismos exámenes para todos, entonces es un poquito más complejo, entonces se entiende también. Pero de todas formas sí identificamos esa tendencia. Ya no ponemos exactamente el número de preguntas, pero podemos guiarnos con la experiencia, con los temarios anteriores, etcétera, etcétera, y tener un panorama general de esta forma. Si se dan cuenta, vamos a tener en esta parte técnica, en el módulo 2, vamos a tener las leyes relativas al sistema financiero, que son todas las disposiciones de carácter general, entre otras cosas, también vamos a ver algunas leyes y cosas así. Y la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que se refiere a las actividades vulnerables. Lo vamos a dejar aquí muy rezagado porque si se dan cuenta es nada más 2 temas de los veintitantos que son, y tampoco es que tengan demasiadas preguntas. Obviamente porque ya tenemos, recuerden, un examen especializado para la UIF, donde tenemos el tema de actividades vulnerables
para especializarnos, para obtener la certificación, para trabajar en actividades vulnerables. Entonces, hay que aplicar mucho la lógica con eso también desde el principio para empezar a segmentar la información. Vamos a encontrar entonces que actividades vulnerables sí nos lo van a preguntar, sí lo necesitamos saber, pero tampoco hay que priorizarlo demasiado, porque recuerden, es toda una ley, tiene sus reglamentos. Entonces tampoco hay que desgastarnos tampoco tanto en eso, sí hay que conocerlo de forma general, pero ya sabemos que a donde vamos nosotros es aquí, a las leyes relativas del sistema financiero, sobre todo las que tienen que ver con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, porque hay que hacer otra segmentación. Recuerden que tenemos a la bancaria de valores, pero también tenemos a la de seguros y fianzas y a la de ahorro para el retiro. Y esos son los supervisores, los que emiten prácticamente la certificación. En este caso, entonces, vamos a centrarnos sobre todo en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Con eso ya en cuenta, vamos a poder ahora priorizar todavía más. Si se dan cuenta, donde vamos a tener más preguntas van a ser en política de identificación y conocimiento y en reportes. Pero también vamos a tener por acá otras obligaciones, las estructuras internas que nos las ponen separadas, instituciones de tecnología financiera y propietario real. Un poco obvio el de propietario real, y es en lo que nos vamos a concentrar en el día de hoy, en estos apartados. De hecho, también vamos a ver bastante rápido actividades vulnerables, pero ya que nos podemos enfocar en esto, también vamos a poder pues avanzar un poquito más. Ahora, otra de las cosas que hay que tener muy en cuenta, a lo mejor para el módulo uno no va a ser tan marcado durante el examen, pero por todo lo que hemos estado escuchando que nos han comentado alumnos y exalumnos, el examen, en especial en este módulo, se ha vuelto muy práctico. Práctico en el sentido de que ya no son preguntas tan directas como de qué dice el párrafo del artículo, el párrafo 2 de la disposición 15 de instituciones de crédito. No, ya no va a ser tanto así, sino va a ser una aplicación de ese párrafo. Por ejemplo, un cliente fulanito de tal va a acudir a una institución de crédito y va a hacer la siguiente actividad. Y entonces vamos a aplicar ese mismo párrafo, pero ya no va a ser de forma directa. ¿A qué voy con esto? Entonces, en este caso, sí tenemos que memorizar mucho. La realidad es que pues eso no va a cambiar prácticamente nunca porque es muchísima información, pero tenemos que poner mucho más énfasis en el entendimiento, en la comprensión de lo que estamos leyendo. Porque si a lo mejor en exámenes, en versiones pasadas del examen, nosotros decíamos, me voy a memorizar este párrafo porque yo sé que va a venir. Se lo memorizan letra por letra, pero ahora ya no va a ser suficiente porque si ustedes no comprenden cómo se aplica ese párrafo en la vida real, de forma aproximada, tampoco les van a poner ahí ejemplos súper complejos, pero sí de forma básica, por lo menos, entender cómo se aplica ese párrafo en la vida real, entonces, aunque por más que se lo memoricen, de repente no van a poder hacer la aplicación del examen con las preguntas prácticas. ¿Sale? Entonces, esa va a ser una de las cosas. Hay que basarnos mucho en el entendimiento. Ustedes van a tener, supongo que muchos de ustedes tienen la guía Check, la versión 6 va a ser lo mejor de lo mejor. Todavía las 5 le faltan algunas actualizaciones, pero mínimas. Entonces 5 y 6 están por ahí bastante bien. La 6, como les digo, sería la ideal. Entonces, si tienen su guía Check, hay muchísimos ejemplos. Lo que les recomiendo mucho también a los que tengan la guía Check, tiene muchas aclaraciones en, a pie de página. A pie de página les van a poner muchas veces a qué sectores pertenece lo que están leyendo, porque muchas veces el título dice, por ejemplo, identificación de personas físicas por medio remoto. Y bueno, se lo memorizan, pero de repente en el examen les van a decir, ah, pues es que vamos a tener a una institución, ¿no? Una unión de crédito, por ejemplo, que lleva una operación de bajo riesgo con medidas simplificadas. Se va a hacer de forma, entonces, remota. Y ahí es donde les van a poner la trampa, porque ese tipo de operaciones no aplica para uniones de crédito. Y ese detallito está justamente al pie de página en las hojas del libro, ¿vale? De a qué sectores aplica, a qué no, porque como les digo, ya como no es tan directo, como no es el párrafo completo, sino es más de la aplicación, entonces ese tipo de cuestiones van a valer mucho más.
de que ustedes puedan identificar perfectamente qué sectores son, cuándo aplica, cuándo no, para poder ver un ejemplo, porque eso es lo que van a hacer ejemplos, no es que vayan a hacer una dictaminación de operaciones en el examen, pero sí va a venir un ejemplo en donde ustedes van a tener que aplicar esos conocimientos y van a tener que analizar para saber si aplica, no aplica o si se tiene que hacer A, B, C o D. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hay que tener muy, muy en cuenta para este bloque. Como les digo, la comprensión. Los que tengan el libro, lo que yo les recomiendo mucho, he estado estudiando, de hecho, justamente este bloque, lo que les recomiendo mucho, a mí me ha ayudado muchísimo, es que se guíen con el libro. En el libro se van a dar cuenta de que las disposiciones, muchas son prácticamente copy-paste de muchos apartados. Son idénticos, letra por letra, palabra por palabra, hasta ocupan la misma cantidad de renglones en un documento que otro. Sin embargo, hay sus excepciones. No van a poder identificar, no se van a poder poner a leer todas las disposiciones porque la verdad sería una locura. Son como 20 sectores, 15 sectores más o menos. No se van a poner a leer todas las disposiciones porque pues nunca van a acabar y como les digo, muchas cosas son similares, pero lo que yo sí les recomendaría es que cuando en el libro detecten cosas inusuales, como que aplican a un solo sector o que son muy diferentes solo en ese sector, se vayan a sus disposiciones, lo busquen, lo analicen, lo entiendan y busquen un poquito aplicarlo, hacerse un ejemplo para ustedes mismos. Y eso les va a ayudar mucho a retener esa información que va a ser de las pocas que cambien, ¿vale? Entonces, utilicen esa guía para estudiar, utilicen esa guía para memorizar la mayor cantidad de la parte general de la columna vertebral que siempre va a ser igual en las disposiciones, que viene de las recomendaciones de carácter, de recomendaciones de Gafi, perdón. Pueden estar también haciendo esta sinergia, empate entre las recomendaciones de Gafi y las disposiciones de carácter general. También les va a servir mucho. Y ya con esta columna general van a poder estar viendo a detalle para poder memorizárselo, ¿vale? Entonces, como estábamos viendo, vamos a ir con políticas de identificación de conocimiento del cliente para comenzar. En identificación y conocimiento vamos a encontrar un montón de cosas en las que se puede identificar a los clientes. La base que vamos a tener va a ser siempre persona física y persona moral. De ahí también vamos a tener de repente fideicomiso, que de hecho es lo que estamos viendo aquí. El fideicomiso va a ser en realidad parecido a una persona moral, parecido, pero no igual, porque aquí ya no vamos a tener al clásico director, al administrador, todo esto, sino que vamos a tener un fiduciario, que este va a ser, pues de alguna forma, el más importante, que siempre va a caer o en la mayoría de los casos, dentro de la institución financiera, por ejemplo, un banco, una SOFOM, los que tengan esa capacidad de trabajar como fiduciario, porque va a ser el administrador, ¿vale? De esta figura. El administrador lo que va a hacer es que el fideicomitente, que va a ser el que aporte los recursos, va a meter los recursos en la administración del fiduciario para que cuando se cumpla ese contrato que es el fideicomiso, porque recuerden, esta no es una institución, esta no es una, no es una persona moral, no es algo que va a permanecer siempre en el tiempo, sino que es un contrato que se va a vencer y que a lo mejor se va a extinguir. Cuando se cumpla ese contrato, las características que haya en él, en ese fideicomiso, le va a pasar estos bienes administrados al fideicomisario. Entonces, estas son las figuras que se tienen que memorizar para el tema de fideicomisos, porque, insisto de nuevo, a lo mejor en exámenes anteriores les preguntaban, bueno, tenemos una figura de fideicomiso, ¿cuáles son los datos y documentos que se solicitan para su identificación? Y ya les ponían A, B, C, D, O, pero ahora va a ser con ese ejemplo. Entonces, si les van a aplicar un ejemplo, lo que ustedes necesitan saber es que va a haber un fideicomitente que aporte, un fiduciario que administre y un fideicomisario que sea el beneficiario. De hecho, creo que eso que acabo de decir resume perfectamente cómo trabaja un fideicomiso. Obviamente, también se van a tener que aprender, por ejemplo, que tiene un número de fideicomiso en lugar de un nombre, por ejemplo, que se necesita identificar si tiene alguna actividad vulnerable, que se necesita saber su finalidad, las aportaciones que da el fideicomitente se necesitan conocer, el patrimonio administrado también, ese tipo de cuestiones, por ejemplo,
todas las que les acabo de mencionar no tienen que ver o no vienen en la identificación de una persona moral. Entonces, ya tenemos cómo opera el fideicomiso, quiénes son los participantes, a quiénes tenemos que identificar, porque recuerden, aquí tampoco vamos a tener como el clásico de una persona moral que se identifican a los accionistas, aquí vamos a tener que identificar a estas figuras. Y ya sabemos a nivel fideicomiso, que es lo que les acabo de mencionar, cómo cambia respecto a una persona moral. ¿Sale? Ahora, esa va a ser una. Ya tenemos entonces cliente persona física, que es el más tradicional. Con cliente persona física, recuerden, es muy importante tener cliente persona física bastante dominado, porque con ese ya tenemos también, por ejemplo, a coacreditados, cotitulares, la forma de identificación, porque les piden los mismos datos, y obviamente, también muy importante, a los propietarios reales. Entonces, si se dan cuenta, podemos volver a priorizar. De todas las figuras que me tengo que memorizar, obviamente todas son importantes, seguramente de todas van a venir preguntas, pero si hay una con la que tenemos que empezar porque es la principal y es de la que nos pueden hacer todavía más preguntas, es de persona física. ¿Sale? Y persona física también para persona física nacional y persona física extranjera, las diferencias pues no son tan grandes tampoco. Entonces, podemos partir de eso e irlo ramificando en todas las demás variables. Ahora, otra cosa que también tenemos que poner mucha atención en la parte de identificación. Si se dan cuenta, ahorita no les estoy presentando cada dato que se tiene que estar identificando de cada una de las figuras, porque nos tardaríamos por lo menos la hora y media en explicar solamente las tres figuras principales. Lo que quiero que vean aquí es justamente esos puntos finos, para que cuando ustedes estén memorizando todo, sepan que hay algunas diferencias, algunas especificaciones que les pueden poner una trampa en el examen. Y que a lo mejor, aunque se memoricen todo, si no tienen bien ese concepto, si no tienen bien esa diferenciación, pues van a entrar como si estuvieran pues un poquito confundidos con algunas preguntas, sobre todo con las de ejemplo, como siempre les digo. Entonces, recuerden, para empezar, necesitamos separar bien la identificación remota, que va a ser de algunas instituciones financieras clásicas, como Sofón, como les decía, como instituciones de crédito, como casas de bolsa y algunas otras que no recuerdo bien ahorita, pero como esas, por ejemplo, que tienen operaciones presenciales, que nacieron de hecho con operaciones presenciales, pero con todo este auge tecnológico están migrando un poquito y a veces trabajan un cierto porcentaje de forma remota. Entonces, hay que ponerlo todo muy lógico. Para mí siempre entre más lógico ponemos las cosas, nos damos cuenta de que tienen bastante sentido. Entonces, pensemos en la identificación remota como una identificación que nació de forma presencial y fue migrando poco a poco a forma remota. ¿Cuál es la diferencia con FinTech? La FinTech nació completamente digital. Por eso es que no van a ser iguales. Y por eso también de repente ustedes pueden irse un poquito con la finta, podríamos decir, y pensar que son exactamente lo mismo, pero no. Recuerden, identificación remota nace con instituciones financieras clásicas y va migrando un poquito a lo tecnológico, pero FinTech nace totalmente libre, totalmente tecnológico. Entonces, ¿qué va a pasar? En la identificación de remota, por lo menos para personas físicas, vamos a tener datos completos. Datos completos, geolocalización. En la parte remota van a encontrar algo también bien importante, que para geolocalización, los remotos siempre nos van a pedir una autorización, un consentimiento. Es consentimiento, de hecho. El consentimiento para utilizar la geolocalización. En FinTech prácticamente solamente te dicen requiere y obtén, la geolocalización. O sea, es un poquito como más tosco de, a ver, si no puedes darme la geolocalización, no puedes trabajar conmigo. FinTech, recuerden otra vez, nació completamente digital, tiene sentido. A lo mejor estos de identificación remota, pues pueden tener otras opciones. Tengo presencial, bueno, presencial, entonces no hay tanto problema, pero para FinTech es sí o sí, ¿vale? Entonces ahí está la primera diferencia. Otra de las cosas que esto sí va a ser para los dos, el correo electrónico va a ser súper importante. Cualquiera de ustedes que haya hecho alguna operación mediante aplicaciones o mediante páginas web o lo que sea,
ya sea de bancos o de instituciones de tecnología financiera, que ahorita lo vamos a ver, siempre les piden su correo porque prácticamente se convierte en su ID de usuario. Recuerden, los correos, siempre que ustedes están haciendo un nuevo correo, les dicen, este nombre de usuario ya está ocupado. Entonces, es una buena, muy, muy buena manera de las instituciones que están pasándose al tema digital de tener un identificador único. Entonces, yo, por ejemplo, David Gutiérrez, tengo prácticamente el mismo correo en todas las instituciones bancarias en las que estoy dado de alta. Si una institución bancaria quiere ponerse en contacto conmigo, lo hace por mi correo electrónico. Si pierdo, otra de las cosas también que pasa mucho, si pierdo o se me olvida, como a mí me pasa cada semana por lo menos, se me olvida mi contraseña, esa es mi forma de acceso. ¿Sale? Entonces, de nuevo, bastante lógico. En la parte de identificación clásica nos piden un correo en su caso. En la parte remota y fintech ya va a ser algo prácticamente obligatorio. ¿Sale? Entonces tenemos esto. ¿Qué otra de las cosas cambia? En algunos casos, y ahí hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, vi diferencias en instituciones de crédito y SOFOMES. En instituciones de crédito piden el comprobante de domicilio digital y en SOFOMES me parece que no. Entonces hay que tener también hay unas muy, muy pequeñas diferencias. Por ejemplo, en SOFOMES, en la última actualización de las disposiciones, ya no piden que para identificación remota les den su número de INE, pero para bancos todavía lo piden. Y de hecho se ve súper claro, porque cuando ustedes abren las disposiciones de SOFOMES, el primer punto dice derogado y el primer punto en instituciones de crédito dice número de identificación del INE. ¿Vale? Entonces esa es otra de las cosas que también hay que tener en cuenta. Hace mucho sentido que lo dejen de pedir, porque al final de cuentas, recuerden otra de las cosas importantes, para identificación remota, de todo el listado que nos ponen para como comprobantes de identificación, que ya saben que es el INE, es la pasaporte, cartilla, los de instituciones de seguridad social, etcétera, etcétera, pero para identificación remota solamente aceptan, por ejemplo, el INE, el pasaporte, el expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si es un extranjero, tendría que ser una tarjeta de acreditación, me parece que también emite la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, con eso es con donde podemos garantizar que tienen ese mismo tipo de identificación, ¿vale? Y la matrícula, el certificado de matrícula consular. Esos son los tipos de documentos que se aceptan en identificación remota. Esa es otra de las cosas que hay que poner mucha atención, tener mucho cuidado, que pareciera que es lo mismo, porque a los dos les piden identificación, a los dos les piden un- una versión digital de la identificación, pero no van a ser exactamente los mismos. ¿Sale? Ahora tenemos entonces estas diferencias. Otra de las cosas que va a pasar en FinTech con persona física es que no les van a pedir la parte fiscal. Ni el RFC, ni el número de identificación fiscal, ni la firma electrónica avanzada. A mí la verdad eso sí me hizo muy curioso. Hemos hecho muchas auditorías aquí en Check y para persona física generalmente eso se pone como que no lo tienen disponible, pero la disposición siempre lo pide. Entonces hace un poquito de, se me hace un poco curioso que en FinTech hayan dicho, bueno, ya, no lo pidas, es digital, no lo van a subir, entonces nada más pone esta información sin la parte fiscal. Y es uno de los pocos formatos de identificación en donde no se pide la parte fiscal, ¿vale? Entonces tenemos aquí estos puntos clave en la parte de identificación. En las personas morales, la realidad es que identificación remota y fintech son muy, muy parecidas, porque para los dos se pide prácticamente toda la información, ¿sale? Hay un solo punto bien curioso en identificación remota que se pide de más que en fintech. En identificación remota, cuando es una identificación de persona moral, se pide la firma electrónica avanzada del administrador o del representante legal, de quien está representando a la empresa. Es algo bien curioso porque aparte las disposiciones dicen, pedimos la firma electrónica avanzada y esa la damos como por sentado de que es la autorización para la geolocalización.
Entonces, es algo muy curioso y no lo piden en fintech, ¿sale? Entonces, esa es otra de las cosas que hay que tener en consideración. Como les digo, parecen cosas muy, muy similares, pero tienen sus diferencias. Ahora, eso es con respecto a remoto contra fintech. Les digo, son temas que parecen bastante generales, pero tienen ahí sus cosas diferentes. También otra de las variables que tenemos para identificación es que tenemos productos y cuentas de bajo riesgo. Generalmente nosotros solo identificamos que son cosas de bajo riesgo, porque admito yo también que yo siempre decía, pues es que método simplificado es bajo riesgo y ya, pero se dividen en productos y cuentas y también tiene sentido. Aquí vamos a tener, para productos, por ejemplo, vamos a tener a las uniones de crédito, a las SOFOMES reguladas y no reguladas, porque hay otra cosa que también vale la pena aclarar desde ahorita. Recuerden que para temas de disposiciones de carácter general, de PLD-FT, prácticamente SOFOMES reguladas y no reguladas son lo mismo, salvo, recuerden, por el dictamen técnico. Todo lo demás, prácticamente todo lo demás es exactamente lo mismo. Obviamente está la parte prudencial y ahí ya va a ser muy diferente, pero eso no lo vamos a ver en el examen, entonces ni se preocupe. Entonces tenemos estos niveles de productos, uniones de créditos o FOMS CNR. Aquí nos van a dar líneas de crédito, que hace de nuevo mucho sentido. Les vamos a ofrecer una línea de crédito a nuestros clientes, que es un producto, y vamos a tener por aquí cuentas de bajo riesgo. También vamos a tener a niveles transaccionales mensuales. Todo lo que vamos a ver aquí tiene que ver con operaciones mensuales. Niveles transaccionales mensuales de casas de cambio, casas de bolsa, fondos de inversión y asesores. Aquí están todos juntos, pero puede ver claramente la diferenciación. Vamos a tener un apartado para uniones de crédito y un apartado para SOFOMES reguladas y no reguladas, un apartado para casas de cambio y un apartado que incluye a todos estos, porque son exactamente igual. Casas de bolsa, fondos de inversión y asesores en inversiones. De nuevo, tiene mucho sentido porque casas de bolsa, fondos de inversión y asesores en inversiones son los que administran el patrimonio. Por ahí, yo he tenido mucho la oportunidad de trabajar con, de forma práctica con este tema de las casas de bolsa, porque yo tengo una cuenta abierta en una casa de bolsa y sí se ve mucho la aplicación, sobre todo en la parte remota, de todo lo que les estaba comentando que se pide, que no se pide. Mm, ay, qué bueno que me acordé de eso. En la parte remota. Hay otra cosa, antes de seguir con esto, discúlpeme, que va a diferenciar la identificación remota de FinTech. En identificación remota, generalmente se tiene un anexo adicional para esto y se tienen diferentes niveles de identificación. El más básico, en el que para, por ejemplo, SOFOMES no piden una autorización especial por parte de la comisión, es cuando son menos de 30,000 UDIs y la identificación es por medio de que tú pones tu identificación y esa identificación la tienen que machar con tu rostro y que estás vivo. Ese es el nivel uno. El nivel 2 es que tu identificación la comprueban con el INE, por ejemplo. Por eso es que son tan específicos con ese tipo de identificaciones. Y con tus datos biométricos, porque para tu INE recuerden que ya les piden sus datos biométricos. Entonces ahí se hace el match. Ese es el segundo nivel de seguridad, podríamos decirlo, y tiene muchísimo sentido. Y el tercero es a esos anteriores agregarles el hecho de que tengan una verificación de una sola vez. Muy parecido a lo que tienen en su banco, que ya se me olvidó cómo se llama, este código que les genera en una sola ocasión cada vez que hacen una transacción. Pero, por ejemplo, en la cuenta que yo tengo de una casa de bolsa, lo que hacen es que me piden de una aplicación externa un generador de códigos. Yo lo tengo, no sé si hayan escuchado hablar de él, con Google Generator o algo así. Me genera un código de una sola vez que dura como un minuto, lo pongo, me lo validan y ya me dejan a abrir mi aplicación. Ese es el tercer nivel, ¿vale? Entonces también recordar ese tipo de cuestiones. Por aquí porque está la de la casa de bolsa. Entonces eso es lo que nos piden para operaciones remotas. Aquí lo que estamos viendo es lo contrario, podríamos decirlo. Tenemos ciertas características donde nos limitan un poquito las cosas que nos tienen que estar pidiendo.
Recuerden, aquí tenemos diferentes niveles. En este caso, para casas de cambio y casas de bolsa, fondos de inversión y asesores, solamente tenemos un nivel. En uniones de crédito y SOFOM NR tenemos dos niveles. Los niveles prácticamente se van a dividir de 0 a 3,000 UDIs y de 3,000 a 10,000 UDIs. Va a haber sus excepciones, por ejemplo, aquí instituciones de crédito y cosas así, pero esos son los números que se tienen que memorizar. En casas de cambio, obviamente, solamente tenemos un nivel, entonces va a ser de 0 a 3,000 UDIs. De hecho, casas de cambio es el único que es de 0 a 2,000. No quiero revolverlos demasiado con los números porque la verdad eso sí van a tener que irse a sus documentos para memorizárselos, ¿vale? El punto importante aquí es que se den cuenta de que estos son productos, recuerden, nivel transaccional y líneas de crédito, para que en el examen de nuevo no les van a preguntar directamente, les van a hacer un ejemplo con un producto de una línea de crédito para uniones de crédito, por ejemplo. Otra de las cosas, tenemos dos niveles aquí y un nivel acá. Recuerden, ¿qué es lo que se necesita para obtener un CURP? ¿Cuáles son los datos fundamentales que se necesitan para obtener un CURP? Nombre completo, año de nacimiento, Entidad de nacimiento, ujú, Ajá, y y el sexo. género, Ujú. el sexo, por ahí. Entonces, el CURP es una de las formas más fiables de poder identificar a una persona, de poder saber que existe, que sigue con vida, que muchas otras cosas con el CURP. Entonces, los datos más básicos, porque todos los que dijeron son válidos, de hecho, cuando ustedes van a tramitar su CURP en línea, les piden esos datos, pero los que les piden por default, y de hecho son la primera parte de su código del CURP, es el nombre completo y la fecha de nacimiento completa. Porque recuerden que los 6 dígitos, los 6 primeros números que tienen, después de sus primeras 3 letras, son justamente su año, mes y día de nacimiento. Entonces, con eso es con lo que tenemos lo más básico de lo básico. Por eso es que entonces para los primeros niveles vamos a tener el nombre completo y la fecha de nacimiento y el domicilio. Para los puntos básicos, eso es lo que vamos a tener. Así vamos a poder hacer una identificación que aunque tengamos pocos datos, si pasara algo extraordinario, sabemos que con esos pocos datos podemos hacer una identificación mucho más a largo plazo, como identificando una CURP y verificando muchos más datos. Con la CURP ya nos podemos ir al RFC y de alguna forma también podremos irnos a la identificación oficial o al IN. ¿Sale? Entonces, ese es el razonamiento. Como les digo, a mí me sirve mucho, espero que también a ustedes, razonar por qué piden esos datos, por qué piden esa información solamente. Ahora, entonces tenemos estos niveles de productos. En niveles de cuentas, en instituciones de crédito y en las SOFIPOS, SOFINCOS y SOCAP, estos yo siempre los pongo juntos, prácticamente van a estar en todas partes juntos, en reportes, en si se van a pedir, por ejemplo, SOFIPOS, SOFINCOS y SOCAP, aplica el tema de transmisión de acciones y personas que ejercen el control. También a SOFOMES, transmisores y centros cambiarios, me parece. Pero también a lo que voy es que hasta en ese punto están juntos los SOFIPOS, SOFINCOS y SOCAP. Aunque recuerden también, SOFIPOS y SOFINCOS son por la misma ley. ¿Cuál es la ley que le aplica a las SOFIPOS y SOFINCOS? ¿De acuerdo a alguien la ley? Porque recuerden que también las leyes nos las tenemos que aprender. Por lo menos los nombres y el artículo donde están referidas las disposiciones. ¿Nadie se acuerda de la ley que aplica a las SOFIPOS o FINCOS? Se aguantemos, güey. ¿Cómo? Ah, sí que ella nos diga, güey. Ya le estoy preguntando por el Team A Squad. ver, Luis, Gigi, te voy a ¿No hacer es la ley mención. del ahorro y crédito popular? Ley de ahorro y crédito popular. Y de hecho, Viridiana ya nos dio también aquí un tip adicional, que es la 124. Eso también es importante. Si se dan cuenta, a mí me gusta mucho relacionarlo todo. Se me hace más fácil, porque si no es memorizarse una cosa aparte, después otra cosa aparte, después otra cosa aparte. Hacer esto también
va a estar ejercitando el que se memoricen las otras cosas que también nos tenemos que aprender. SOFIPO, SOFINCO es Sociedades Financieras Populares y Sociedades Financieras Comunitarias. Las dos provienen del artículo 124. No hay artículos diferentes aquí. De hecho, también los organismos de integración financiera rural pertenecen a la Ley de Ahorro y Crédito Popular y también vienen en la Ley 124. Por eso es que los vamos a ver juntos. La SOCAP tiene otra ley, es la RASCAP, que nunca me acuerdo cómo es, para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Ahí está. Así me salió. Y esa son dos artículos. Curiosamente, esto, aunque sea solo un tipo de sector, nos dan dos artículos que es 71 y 72. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Y de hecho lo podemos ver en esta nota de acá. ¿Por qué siempre los ponen juntos? Recuerden que nosotros tenemos a nuestras instituciones de crédito. Las instituciones de crédito que son como la institución financiera por excelencia. Las instituciones de los bancos gigantes que tenemos en México, por ejemplo. Gracias, Viridiana. Y esos bancos gigantes son los principales proveedores de servicios financieros del país. Sin embargo, no todo México son las ciudades, no todo México son las concentraciones de población gigante. Recuerden que tenemos muchas comunidades súper remotas en la sierra, en la costa, en la selva, en todos lados tenemos comunidades que también necesitan acceso a los productos financieros. Entonces, para eso se crean justamente estas. Y ahí vamos a tener que hace otra vez mucho sentido esto. Estas sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo son justamente para apoyar esas comunidades, que es uno de los temas también por ahí que contempla mucho Gafi, la inclusión financiera. Entonces, esta inclusión financiera, por eso es que las ponemos todas en una misma bolsa, aunque no sea la misma ley. Y eso nos hace todavía más clara esta acepción. Recuerden lo que les había dicho. De 0 a 3,000 es el primer nivel, UDIs. Pero nos dicen, le puedes aumentar hasta 6,000 UDIs más, es decir, recuerden, es suma, es suma. No vayan a creer que es sustitución. En lugar de los 6, los 3. No, es los 3 más estos 6 UDIs más, estos 6,000. Y esto se va a poder hacer para productos de la unión de crédito y para cuentas de las instituciones de crédito, porque es la banca por excelencia, esa es la institución por excelencia, SOCAPs, SOFIPOS y SOFINCOS. Esa es la forma práctica de memorizar esta excepción de los 6,000 UDIs más. Nada más aplica a ese de 0 a 3,000, ¿vale? No se lo vayan a querer sumar a los 10,000 o a otra cosa. Solamente de los 0 a 3, ahí es donde aplica sumarle esto. ¿Y por qué? Porque se los va a dar extras para identificación de bajo riesgo simplificado, siempre y cuando sean fondos derivados de apoyos del gobierno. Otra vez, si nos van a poner un ejemplo, no lo vayan a aplicar esta excepción a todos. Tiene que haber algo específico que venga de gobierno, de apoyos de gobierno. Y otra vez nos hace mucho sentido porque estas son justamente para apoyo de las personas que no tienen suficiente acceso a los sistemas financieros. Las uniones de crédito pasa lo mismo, ¿vale? Y los bancos, pues los bancos, todo mundo necesitaría poder acceder a un banco. Esta es la razón de ser de esta excepción. ¿Sale? Fintech por ahí son los únicos que cambian un poquito. Fintech tiene dos niveles, pero aquí sí piden cosas diferentes, ¿eh? Ojo, porque aquí piden, parece que país de nacimiento y estado de nacimiento. También tiene sentido con lo que dijeron por ahí, para el nivel más básico, ¿sale? Ya no solamente es nombre, fecha de nacimiento, domicilio, sino creo que también es país y no recuerdo si nacionalidad o estado de nacimiento, pero son estos dos datos, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado ahí con FinTech, porque FinTech siempre va a ser, sí es más o menos igual, pero no es igual. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta hasta aquí? ¿Ya habían notado estas pequeñas diferencias, estos pequeños apartados adicionales? Recuerden, también estoy acá en el chat, ¿eh? Si tienen alguna pregunta. Les sigo porque el tiempo apremia. Ahora, para clientes de alto riesgo,
clientes de alto riesgo, recordemos que tenemos un cliente de alto riesgo universal, que este viene de las 40 recomendaciones directamente, que ahí en la recomendación 12 de personas políticamente expuestas nos habla justamente de que hay que tener mucho más cuidado con las personas políticamente expuestas extranjeras. Entonces, una de las razones de las que nosotros, por la que nosotros consideramos a estas PEPs extranjeras como de alto riesgo siempre, es justamente por esas recomendaciones de Gafi. ¿Sale? De nuevo podemos hacer ese match. Yo trato de hacerlo mucho con las recomendaciones porque es otro de los documentos más extensos y que parece que no tiene fin, sobre todo con las notas interpretativas, pero cuando ven esas notas interpretativas y lo comparan con lo que hacemos en México, ya no es tan complicado y hace mucho sentido, la verdad. Entonces, PEPs para todos. Todos, PEPs extranjeros, todos lo van a considerar de alto riesgo, ¿vale? Va a haber dos excepciones únicamente. Las instituciones de crédito van a tener por ahí personas políticamente expuestas extranjeras, pero también a clientes no residentes asignados al segmento de banca privada o similar. La banca privada no es que sea banca que no sea del gobierno, prácticamente toda la banca sería banca privada, sino que se refiere a banca de servicios financieros para esas personas que tienen, por ejemplo, administración de patrimonial, que ya saben que son los clientes VIP, podríamos decir, administración patrimonial de millones y millones de pesos, esos es a lo que se refiere justamente la banca privada. A esto se tendría que, pregunta Miguel Sánchez, a esto le tendría que agregar lo de lineamientos de propietario real. ¿A qué te refieres, Miguel? ¿A la identificación de personas de alto riesgo o a la identificación en general? Bueno, mientras nos contesta Miguel, tenemos entonces estas excepciones. La tercera excepción para instituciones de crédito, ojo, solamente para instituciones de crédito, son personas que realicen operaciones en dólares ilimitadamente. Operaciones en dólares va a ser otro de los apartados que tenemos aquí. No lo vamos a ver aquí directamente, pero recuerden, hay ciertas instituciones, ciertos sectores que limitan las operaciones en dólares. Sin embargo, para instituciones de crédito, hay ciertas características, ciertos aspectos cuando una institución, sobre todo para personas morales que tienen operaciones, por ejemplo, de importación-exportación, en las que pues es imposible no manejar dólares, que les permiten manejar dólares ilimitadamente. Por ahí se tiene que hacer un reporte a la comisión aparte, pero esas personas además se tienen que considerar de alto riesgo forzoso. ¿Vale? Y el bonus es con instituciones de tecnología financiera. Si leen las disposiciones, van a pensar que tenemos lo mismo que en las instituciones de crédito. Tenemos personas políticamente expuestas y clientes no residentes. Clientes no residentes, pero aquí en lugar de asignarlos a la banca privada, nos dice, esos clientes no residentes que estén relacionados con paraísos fiscales o países no cooperantes, que recuerden que es la lista gris de Gafi. ¿Sale? Entonces a estos, las instituciones de tecnología financiera tienen que considerarlos inmediatamente de alto riesgo. ¿Sale? Entonces, esto es para la identificación de clientes. Antes de terminar, me gustaría hacer un paréntesis con la parte de la identificación. Hay algo bastante importante que tiene que ver con transmisores de dinero. Hay que poner mucha atención en eso. Transmisores de dinero y todo lo que tiene que ver con transmisión de dinero, porque hay un montón de instituciones que también hacen transmisión de dinero y tienen sus propios umbrales y tienen su propia forma de identificación. Hay que tener cuidado porque piden información de la entidad que emite el dinero, la que la administra y la que la recibe. Se vuelve un poco confuso porque, por ejemplo, cuando emites el dinero tienes que pedir cierta información sobre ciertos rangos. Pero aparte te dicen, no importa los rangos, tienes que pedir una base, el nombre, el número de referencia y el número de cuenta. Y después ya pides tu nombre completo y como que dices, ¿por qué me piden dos veces lo mismo? Pero es justamente para garantizar
de que los que envían y los que reciben tengan la información en todos los casos. No solamente para transmisores de dinero, sino para todos los que estén haciendo transferencias de fondos. Les recomiendo mucho que cuando estén viendo esa parte de identificación en las disposiciones, se vayan a la recomendación 16 de Gafi. Habla de eso, pero más simplificado, entonces está un poquito más fácil de comprender, para que vean por qué parece a veces que están duplicando información, porque ese también, a la hora de la aplicación, se vuelve muy confuso. No es tanta información, no es nada del otro mundo, a lo que hay que tener cuidado es en la parte de la aplicación justamente, ¿vale? Entonces, vean esa recomendación 16 cuando estén viendo la parte de transferencias de fondos. Ahora, ya que estamos en el tema de grado de riesgo, recuerden, tenemos estos que son por default, pero también tenemos grado de riesgo que se tiene que estar calculando. Ahora, los que tengan la guía por ahí, en el grado de riesgo les ponen un montón de apartados que se tienen que estar contemplando para el grado de riesgo. Ahora, esos podrían ser como que el universo completo de todo lo que se tiene que contemplar. Pero de nuevo, para el grueso de las disposiciones, el grueso de los sectores, se pide solamente esto. Estos son como que los por default. Antecedentes, actividad, origen y destino de los recursos, domicilio, geolocalización para remotos, considerar los resultados del enfoque basado en riesgos, y le pongo aquí el etcétera porque sí dice, y las consideraciones adicionales de cada institución. ¿Sale? No lo limita, pero tampoco pone más ejemplos. Esto es lo que van a encontrar, por ejemplo, en Sofomes, en casas de bolsa, en almacenes generales de depósito, en SOCAPs, SOFIPOS, SOFINCOS, etcétera, etcétera. Y hay que aprender a diferenciarlo del perfil transaccional. Sin embargo, nos vamos a encontrar cosas similares. Por ejemplo, el origen y destino de los recursos se pide para los dos. Entonces, ahí hay que tenerlo en cuenta, origen y destino, y la geolocalización también se pide para perfil transaccional. Entonces tenemos aquí estos. Lo que nos quedan individuales para grado de riesgo son antecedentes, actividad y domicilio. Estos sí serían los que son independientes para grado de riesgo. A ver, voy a hacer una pequeña pausa porque me pusieron aquí un comentario, ¿vale? Perfecto. Jordan, ¿verdad? Entonces, nos pregunta Jordan sobre el tema de propietario real. Ahorita lo vamos a ver más adelante también, bastante rápido, pero nos comenta de los lineamientos. Los lineamientos para identificación de propietario real vienen en el temario, se tienen que estudiar también. Todo lo de propietario real ya viene en las disposiciones. Los lineamientos son como este soporte para poder estar haciendo correctamente la identificación del propietario real. En este tema sí entraría dentro de la identificación, pero también entra dentro del conocimiento. Recuerden que propietario real encontramos los datos de identificación, por una parte, en el apartado de identificación, pero la forma de identificar al propietario real, es decir, cuando es una persona moral, cuando lo declaran, cuando son accionistas, etcétera, etcétera, esa forma de identificarlo viene en conocimiento del cliente. Entonces, también va a entrar en este, porque recuerden, otra cosa bien importante, este apartado que estamos viendo está fusionado, identificación y conocimiento del cliente, recuerde. Entonces tenemos las dos partes, los datos y documentos que necesito recabar y el seguimiento que le doy a las operaciones que hacen esos clientes de los que ya recabé la información. Dentro de ese seguimiento viene la parte de la identificación del propietario real, como les digo, sobre todo de personas morales. Ahí es donde va a entrar ese lineamiento que comenta aquí Jordan. El lineamiento de identificación de propietarios reales va a entrar en esa parte de conocimiento del cliente y sí, lo vamos a tener que aplicar como vienen los lineamientos. No se contraviene contra lo que está en las disposiciones, solamente lo mejora, ¿vale? Cubre algunos espacios que quedan ahí en las disposiciones. Pero sí, entraría dentro de los dos temas. De nuevo, por eso yo creo que lo ponen igual en el examen como identificación y conocimiento junto, porque viene en la parte de identificación, pero también necesitamos saber cómo vamos a identificar, cómo vamos a saber a qué personas identificar. ¿Sale? Y eso es lo que viene en los lineamientos. Cómo saber a qué personas identificar. Pero
Los datos que les vamos a pedir vienen en las disposiciones. Y espero que con eso se haya aclarado un poquito tu duda, Jordan. Perfecto. Ay, perdón, Lina. ¿Ahí está? Perfecto. No voy a continuar, ¿eh? Tenemos entonces estos, perfil transaccional, estas serían las diferencias. Ahora, esto es como les decía para el grueso de las instituciones. En su libro van a tener muchos más datos. ¿Por qué van a tener muchos más datos? Porque, por ejemplo, bancos e instituciones financieras, tecnología financiera, perdón, fintech, utilizan estos dos rubros para la calificación del grado de riesgo. Esto aquí, ¿vale? Para grados de riesgo ponen características inherentes y estas características inherentes, si se dan cuenta, se parecen muchísimo a esto. Y también ponen características transaccionales que se parecen muchísimo al perfil transaccional, ¿vale? Pero solamente para fintech y para instituciones de crédito. Ahora, lo que les puse aquí viene directamente de las instituciones de tecnología financiera. Lo pongo porque aquí siempre queda la duda. Recuerden de nuevo, lo que necesitamos es entender cómo se aplica esto porque nos van a poner ejemplos. En perfil transaccional nos ponen monto, número, tipo, naturaleza, frecuencia, origen y destino. Y siempre es como, ¿número de qué? ¿Tipo de qué? En la parte de fintech, en transaccionales, nos ponen tipo y número de productos y servicios. Entonces, fintech nos da un poquito más de luz sobre qué es este de número, por ejemplo, y tipo. Volumen en número de monto de operaciones, frecuencia de las operaciones, y este ya lo tenemos un poquito más tradicional, ¿no? Pero ya nos da un poco de claridad de qué entiende la comisión por número y tipo. Número de productos y servicios contratados. Bueno, número y tipo de productos y servicios contratados. Entonces, eso es lo que vamos a ver, tanto en nuestro perfil transaccional y cuando se trate, recuerden, de instituciones de crédito y de instituciones de tecnología financiera, vamos a utilizar estos dos también. Para instituciones de créditos todavía más extenso porque es un anexo completo, ¿sale? Instituciones de crédito, recuerden que tiene su anexo 3, donde tiene la calificación de riesgo de clientes. Para los bancos es una cosa muy, muy importante la evaluación de riesgo de clientes. De hecho, es tan importante que los primeros 60 días hábiles de cada año, y eso sí viene en las disposiciones, entonces eso sí lo tienen que tener en cuenta, en las instituciones de crédito, los 60 primeros días hábiles de cada año necesitan enviar un reporte sobre los resultados de la aplicación de su evaluación de riesgo de clientes a la comisión. Ojo. Y sé lo que van a pensar inmediatamente, que es como una auditoría, porque la auditoría también la envían los 60 primeros días naturales. Esa es la diferencia. La auditoría son los 60 días naturales y esta evaluación de riesgo de clientes son los primeros 60 días hábiles. O sea que pues, tendría como 2 meses y medio, un poquito más. ¿Sale? Recuerden, naturales, auditoría, hábiles en el tema de riesgo de clientes, para bancos solamente. Y de nuevo, esos son los puntos finos que a lo mejor de repente podrían pasarse desapercibidos, pero también son importantes para el tema de la comprensión. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Todo bien? Perfecto. Ahora, seguimiento de operaciones. Aquí hay unas cosas que me encontré bastante curiosas. Tenemos seguimiento de operaciones y de nuevo, en general, más o menos, todos van a trabajar de la misma forma. Agrupación de operaciones que individualmente superen los $500 en efectivo. O también cuando sea una sola operación de 300,000 pesos o 500,000 pesos. Este seguimiento de aprobación, de lo que se trata es de que estas operaciones sean identificadas, se pueda conocer su transaccionalidad y cuál es el objetivo de todo esto, porque siempre lo he visto mucho en los manuales de cumplimiento y en la aplicación, de hecho, en general,
de, bueno, ¿a qué se refiere con seguimiento? A todas las operaciones le damos seguimiento porque todas están registradas en el sistema automatizado. Todas ya están identificadas. A todas tenemos que conocer su transaccionalidad. Entonces, ¿qué es lo que diferencia esto de lo demás? Es que lo que tenemos que hacer aquí es poner más atención para poder, en su caso, hacer un reporte de operaciones inusuales. ¿Sale? Eso es lo que tenemos que dar de seguimiento de más información. Que en su caso podamos hacer un reporte de operaciones inusuales de forma adecuada. Y ahora, lo mismo nos piden para personas físicas y morales, recuerden, pero nos hacen un símil en dólares. Cuando hay operaciones en dólares, ya no solamente es dar seguimiento, sino que hay que hacer una escalación y aprobación interna. Es en realidad más o menos lo mismo, porque los dos son para una sola operación, por una sola operación. No es que se vayan a sumar las operaciones y lleguen a esto, sino que tiene que ser una sola operación, ¿vale? Tiene que hacer el escalamiento y aprobación interna de un directivo y listo. Y va a haber operaciones acumuladas de 1 millón o de 100,000 dólares. Este es el único que sí es acumulado. Y aquí vamos a dar un seguimiento más estricto. De nuevo, todo esto parece bastante sencillo, es igual, pero ¿qué creen? Los centros cambiarios, la agrupación es por 1,000 dólares. Tiene sentido porque los centros cambiarios, recuerden que hacen identificación a partir de los 1,000 dólares. Antes no se piden más información. También las casas de bolsa son 1,000 dólares. ¿Vale? Otra de las cosas también curiosas es que para los centros cambiarios no hay, aquí para aprobación interna, no hay moneda mexicana. Solamente en dólares y los dólares son 5,000 y 8,000. Curiosamente son 8,000. Bastante bajos, pero pues los centros cambiarios se consideran con un poquito más de riesgo por la falta de identificación, porque todos son usuarios, entonces tiene un poco de sentido. Entonces recuerden, son esos cambios y no tienen, por ejemplo, esto, centros cambiarios no tienen esta parte. ¿Por qué? Porque no contempla operaciones, bueno, sí contempla operaciones con pesos mexicanos, pero no los considera en sus rangos de evaluación. Solamente considera dólares, entonces por eso es que elimina esto y solamente utiliza la aprobación interna, pero con estos rangos, 5 y 8,000. ¿Sale? Por ejemplo, Juan Pérez realiza una operación de envío de recursos a los Estados Unidos mediante un transmisor de dinero. La operación es por la cantidad de 750 dólares de los Estados Unidos de América. ¿Cuál es el procedimiento que el transmisor debe seguir con referencia a la operación realizada por Juan Pérez? Tenemos aplicar los mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones correspondientes establecidos en su manual de cumplimiento, identificar al usuario con su nombre completo, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio completo y número de copia de identificación, identificar al usuario con nombre completo, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio completo y número de identificación oficial, y aplicar los mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones, identificar al usuario con nombre completo, país de nacimiento, nacionalidad, fecha de nacimiento, domicilio completo y número de copia de identificación oficial, así también aplicar los mecanismos de seguimiento y agrupación de operaciones. Y ahora sí, ¿por cuál van? La A, La seguimiento y C. agrupación de operaciones. La C, ¿alguien más? A, C, A. Ojo, aquí también hay una cosa que hace que se facilite un poquito esto. Recuerden que nosotros teníamos los seguimientos de agrupación y operaciones y de hecho les dije cuáles eran las únicas excepciones, que eran centros cambiarios y casas de bolsa, donde son por más de 1,000. Ahora, en la identificación de transmisores de dinero, se modificó la disposición para pasar de que se identifiquen a partir de los 1,000 para identificarse a partir de los 500. ¿Qué quiere decir eso? Y con eso prácticamente ya les estoy dando toda la respuesta, que sí, se tendría que hacer
identificación y los mecanismos de seguimiento y agrupación. Pero ya se dieron cuenta de que estos dos tienen prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia en estos dos? La copia de identificación. Exacto, la copia de identificación. Y recuerden, como estamos en el primer bloque de identificación, porque después vienen los 3000 y después los 5000, recuerden que este es el más básico. Entonces piden menos identificación y ahí es como pueden hacer por descarte prácticamente de que tiene que ser la C. ¿Vale? Estamos en el primer rango. Sí se hace identificación porque ya vimos que tenemos que hacer el monitoreo sobre los $500. Ya vimos que se tiene que hacer también la identificación sobre los $500, pero ya vimos que esa identificación no es tan estricta. A partir de $500, exacto, Mario. Y con eso podemos hacer un análisis rápido por descarte. Ni siquiera tenemos que aprendernos todo completo. A lo mejor si no lo aprendimos completo, a lo mejor no, pero como la única diferencia es esto, nos da un poquito de apoyo para que por lógica podamos llegar a la respuesta correcta. ¿Vale? Entonces la correcta es la C. Ahora vámonos con propietario real. Justo lo que habíamos dicho hace rato, Jordan. En propietario real tenemos tres formas de identificar. Tenemos la participación accionaria, directa, indirecta, con todas las variantes que se les ocurra, pero en la parte accionaria. Después tenemos a directivos y después tenemos prácticamente a lo que nos quede. Las cosas que no están relacionadas, las cosas que se sacan a veces de la manga de las instituciones. Pero recuerden, el propietario real es esa persona que realmente está detrás de la operación, quien recibe los beneficios de esa operación. Es como el titiritero, podríamos decirlo. Y recuerden siempre, el propietario real siempre, siempre, siempre tiene que ser una persona física. Si ustedes identifican a un accionista del 99% de su cliente y es una persona moral, no están identificando al propietario real, ¿vale? Están identificando a otra persona moral, pero necesitamos encontrar al cerebro de la operación, a la persona que disfruta de los recursos. Una persona moral no va a andar en un coche o no se va a ir de vacaciones a las Bahamas. Son los humanos, las personas físicas los que van a hacer eso, ¿vale? Entonces, el propietario real es el que tenemos que identificar. Quedamos entonces con participación accionaria, puede ser también un directivo o buscar otra forma de encontrar a ese ser humano que está detrás de toda esta operación de lavado de dinero, ¿vale? Para empezar, participación accionaria. ¿Quién de aquí ustedes consideran que es el propietario real? O propietarios reales. Ah, ahí está. Bueno, el 25% es el mínimo para considerar a un accionista como propietario real. Entonces ahí ya nos dice Mercedes, la persona A tiene el 25% y como es un ser humano, ya tenemos un propietario real. ¿Sería el único? Y la compañía, bueno, la persona C de la compañía A. La persona C. ¿Está? Está de acá. A Ajá. ver, ¿por qué? Y también Saúl, aquí nos... A ver, Josué, ¿nos puedes explicar por qué? Y después sigue Saúl, ¿vale? Sí, porque bueno, la compañía A tiene, desde la cima, digamos, tiene el 50% de participación. Y Ujú. ese 50% está repartido en una compañía C y en una persona D. Y si sacamos y de ese 50% está dividido en un 80% de la compañía C y en un 20% de la persona D. Por descarte, la persona D pues, ya no alcanza, digamos, el 25%, pero el Ujú. 80% de la C todavía lo alcanza. Y ese 80% lo pasa íntegro a la persona C. No, Bueno, porque no, lo 80 y pasa... 20. Ajá, El 80% de 50 son 40. Y el Yo creo que sí ajá, 80% alcanza de todavía, ¿eh? 40 ajá. Sí, Miguel, también. es 36.
6, ¿no? Por ahí va muy bien lo que decía Miguel. Y ya nos dijo aquí Rodrigo. No es íntegro, pero llega al 32. A ver si Exacto. se puede ver mi Ah, ok, el teléfono. 32. No saqué la Esta cifra, es, pero por esta es la operación. intuición, creo que sí sobrepasa el 25%. Es ¿Sí se da? correcto. Sí, de hecho yo saqué las cifras y sí, la persona A tiene el 25, la persona C tiene el 32 y la persona D tiene el 25%. Lo hice con el ejercicio que venía en el libro de Check, de multiplicar punto, por ejemplo, para persona C, punto 8 por punto 8 por punto 5 y ya me da el resultado del 32%. Así que pues, Perfecto, Lina. Sí, justo así se hace. Antes de continuar, Saúl, ¿tenías algo que comentar también? Sí, justamente yo tengo una duda. Eh, yo trabajo para una empresa transnacional y el tema con el que nos enfrentamos regularmente es que, pues al final los bancos se cansan y nada más emiten el reporte porque cuando llenamos algún formato, un KYC en el que tenemos que determinar el beneficiario controlador, siempre nos encontramos con que son personas morales, pero es imposible que lleguen a rastrear hasta quién es la persona física. Entonces, no sé si tú sepas cómo podríamos explicarle a la autoridad sin salirnos de ley y sin estar solicitando confirmaciones de criterio respecto de esto, porque hoy en día los bancos terminan diciéndonos, oye, ya solicitamos una confirmación de criterio, ya no hay ningún problema, podemos seguir avanzando. Ok, para empezar, las personas morales tienen que darles una declaración ellos mismos de quién es su propietario ¿No? real. A lo mejor tienen 10,000 capas, pero en teoría ellos tendrían que decirles, pues es de la capa 100 de la persona tal. Entonces, eso facilita mucho el Es que no pedirles esa podemos, declaratoria. es imposible. O sea, mira, concretamente yo trabajo para Walmart, ¿no? Ajá, Eh, Walmart, nosotros contamos con más de 45 sociedades aquí en México y Centroamérica constituidas. La mayoría de ellas se engloban tenemos una holding aquí en México y está asociada a una sociedad en Estados Unidos. Cada una de esas sociedades, bueno, aquí en México son esas, ¿no? Entonces, cuando tratas de localizar al propietario real de la holding aquí en México, son dos sociedades en Estados Unidos. Esas dos sociedades en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tienen más de 90 sociedades constituidas, cada una para cumplir distintas funciones. Entonces, el problema con el que siempre nos enfrentamos es que no hay forma de determinar quién es el propietario real, porque llega un punto en el que son personas físicas que tienen acciones que son para el público y el otro porcentaje sigue siendo una persona moral. Pero hoy sí, en claro. día la historia de Walmart nos ha impedido localizar al propietario real. La forma en la que lo solucionamos es, le dejamos al banco que nos diga qué información necesita hasta donde podamos proporcionarla y Ujú. ellos terminan diciéndonos, pues ya tenemos una confirmación de criterio, ya no hay ningún problema. Este, la sociedad, el banco se encarga de todo y ya. Pero nunca hemos quedado satisfechos con que la autoridad nos diga, es decir, la UIF nos diga, ¿sabes qué? Ya no hay ningún problema, ¿no? O sea, porque no hemos determinado, que creemos que es una laguna en la ley para poder explicar que no siempre se puede llegar al propietario real. Y en la parte de directivos o de representantes legales o de consejo de administración, Es que el argumento es el administrador único de esas sociedades no es el propietario real. No es el propietario real porque él no es accionista, una, y dos, ese administrador único, las decisiones que toma no tienen impacto. en Walmart tenemos un tema que están muy limitadas las decisiones que se toman. Es decir, ni siquiera por ser administrador único puedes tomar todas las decisiones, ¿no?
Exactamente, justo como comenta Rodrigo, ¿no? Es la persona que ejerce el control, no necesariamente es el propietario real. Entonces, ahí pues es un dilema totalmente, si la ley realmente lo prevé o no. Nosotros creemos que no lo prevé, porque nunca nos han podido dar el argumento que se encuentra en la legislación. Pero tampoco no hay ningún otro directivo que tome las decisiones, porque podría ser incluso el director general. Ahí tenemos, es que ahí entras en la otra parte. Están repartidas las decisiones que toman el director general y el administrador único, porque no son la misma persona y no tienen ni los Ujú. mismos poderes, facultades, ni ejercen las mismas funciones. Entonces tampoco ellos son los propietarios reales. Son personas que ejercen el control sobre ciertas áreas o de acuerdo a ciertas funciones. Pero hoy en día, y no queremos ser la única empresa que tiene eso. Yo te aseguro que Bimbo, PepsiCo, otras empresas transnacionales o multinacionales tienen el mismo problema. Sí, es que podríamos irnos justamente por esa parte de la dirección, porque es el siguiente punto que vamos a ver ahorita, de lo que nos da los lineamientos para hacer la identificación del propietario real. Porque propietario real, a final de cuentas, sí tiene que ver con la persona que ejerce el control. Entonces, esta persona que ejerce el control, si ejerce el control para beneficio propio, si puede hacerlo, si tiene en su capacidad poder hacer eso, podríamos identificarlo como propietario real. Es Pero que aquí justamente, ¿eh? no es en beneficio propio en ningún momento, ¿no? El control que ejercen ni los directivos ni los administradores. Aquí en Walmart al menos. Pero ¿cómo están completamente seguros de eso? Porque todas las decisiones se someten, aunque el administrador único haya votado para que se tome una decisión, se tiene que elevar de acuerdo a la decisión de que se trate a Estados Unidos. Y en Estados Unidos volvemos a lo mismo. Entonces, es un tema de nunca acabar. Ok. Entonces, la respuesta que te platico es la que siempre le damos al banco y la que el banco siempre le expone a la autoridad. Y la autoridad hoy en día termina por rendirse y decir, está bien, con que me indiquen quién es la sociedad de México y la de Estados Unidos, que tienen la mayor parte de las acciones y que termina tomando las decisiones, es suficiente para mí. Entonces, nunca llegamos a una persona física. Entonces es que en ese caso sí tendríamos que ver más la parte Ujú, de encontrar soluciones alternativas, porque ahorita también lo que vamos a ver es, híjole, es que en ese caso sí es demasiado ujú. complicado. Sí, te digo, la solución es solicitarle a la UIF una confirmación de criterio, que al final siempre es la misma, en la que nos dicen, no te preocupes ya. Ya sabemos quién es la persona, las dos personas morales que tienen la mayor cantidad de acciones en la sociedad sobre la que me estás preguntando, puedes continuar. Y ya. Claro, sí, sí entiendo que sí es Ujú, demasiado complejo. Vale, pues mira, Saúl, voy a revisarlo también con mis compañeros para ver si hay algún otro precedente parecido y si se puede ujú. hacer algo, porque pues sí, si la misma WIF te está diciendo que pues ya no importa ya cómo quede, es un poco más complejo, ¿vale? Pero de todas Sí, formas, muchas gracias. déjame checarlo y cualquier cosa me contacto contigo, ¿vale? Gracias, David. Vale, seguimos porque ya tenemos un poquito el tiempo encima. Oye, David, una pregunta para regresando aquí al tema. Para sacar de una manera más rápida los porcentajes, por ejemplo, en este ejemplo, tipo de pregunta en el examen, no sé, una manera más rápida de identificarlos o solamente así haciendo el cálculo. Sí, no les van a poner unas cosas tan complejas. De hecho, pues prácticamente nada más es de que multipliquemos aquí por este, los niveles que haya. Seguramente el máximo van a obtener dos, entonces el 50% de 80% es el 40, ¿vale? Entonces, no les van a poner un examen de matemáticas, tampoco se preocupen, con que sepan que se tiene que, de hecho, el resumen de esta lámina es justamente eso. Para poder saber el porcentaje accionario en esta parte más compleja, es multiplicarlo por los niveles que haya. Si hubiera 4, sería por 4. Aquí te habría otro porcentaje, 5, 6, los que sean. Y los que se tienen que sumar como este.
Aquí es el 20% de 50, que es 10, me parece. Y el 60% de 25, que sí, yo no sé cuánto es. Y eso se sumarían. Ah, ¿Vale? ok. Pero no se Sí, gracias. preocupen por el examen, no les van a poner cosas tan complejas. Es 15%. ¿Vale? Pero entonces, la cosa aquí es, recuerden, multiplicar todos los niveles que haya. Este por este por este. En este caso hay 3. Y aquí se suman. Este son 15% y este son 10%. Y es por eso que aquí, con cotitularidad, me parece, es que la persona D sí llega a ese 25%. Aquí nos dice Jordan, sí, justamente es ese, pero aquí sí encontramos el 25% de forma indirecta, porque antes de llegar a los otros puntos, los lineamientos nos dicen, tenemos el porcentaje accionario 25% directo. Busca los indirectos y los que estén en cotitularidad. Y ya después nos dicen los que toman las decisiones. Perfecto, Araceli. ¿Vale? ¿Ya quedó un poquito más claro? Bueno, este no posee indirectamente. Y listo. Entonces, como les decíamos, tenemos estos que son directos, indirectos con el 25%. Después es el cargo ejercido, que es lo que le comentaba a Saúl, justamente, en la toma de decisiones con la dirección general, el control de asuntos diarios, como es un cargo directivo, como por ejemplo una persona que está encargada de las finanzas. Y el control indirecto, que es otra de las cosas que justo lo que estaba pensando era remitirse a este control indirecto, pero para una empresa transnacional tan estructurada y tan burocrática, no creo que sea el caso, porque este control indirecto aplica más, por ejemplo, a empresas familiares, donde tenemos justamente la relación familiar, donde el hermano, el tío, el primo, es en realidad el que toma las decisiones. No está ni en el organigrama, ni es el accionista, pero si él dice, oye, vamos a solicitar un préstamo de 50,000 pesos para la empresa, se hace. ¿Vale? Y va el director y hace el préstamo, pero en realidad el propietario real es este hermano, primo, lo que sea, que participe en las finanzas, que tenga derecho de propiedad, beneficios de contratos u operaciones, que en este caso es como ese cliente donde el cliente proporciona el 70-80% de todos los ingresos de la empresa y prácticamente cuando el cliente viene y dice, ¿sabes qué? Quiero que cambien las lámparas de la oficina, se cambia. Que creo que ha pasado, han visto que de repente pasa eso. Entonces, esa es otra forma de identificar a quien tiene el control. De nuevo, es esa persona, ese ser humano que es el beneficiario de ese tipo de cuestiones, del dinero lavado en su caso. ¿Vale? En este caso, si se dan cuenta, los ejemplos que puse no quiere decir que estén lavando dinero, solamente que son los beneficiarios de esas operaciones que se están haciendo. En ese caso, tendríamos que identificar a ese beneficiario y ya la UIF tendría que hacer la investigación pertinente para saber si se está o no está lavando dinero. Ahora, otro ejercicio. Una empresa busca aperturar una cuenta con el Banco Patito S.A. cuando presenta su información accionaria. Esta cuenta con 5 accionistas personas físicas con un total de acciones equivalentes. Estas acciones equivalentes, pues quiere decir que son 20%. El representante legal cuenta con poderes limitados para llevar a cabo la representación de la empresa. La esposa de uno de los accionistas trabaja como recepcionista de la empresa desde hace un año. El director general ingresó un mes atrás. El director de finanzas lleva 18 años en el puesto y tiene las facultades para realizar cualquier movimiento de recursos de la empresa. ¿Cuál de las siguientes acciones debe tomar el banco para realizar la identificación de los propietarios reales de los recursos de la empresa cliente? Obtener los expedientes de identificación de los 5 accionistas, obtener el expediente del director general y el representante legal, obtener el expediente de identificación del director financiero o no se cuenta con información suficiente. C, Yo director también me voy financiero. con la C. Ujú. Por aquí dicen la C. Yo también sé.
El C. El C, todos opinan que la C. Ahora, ojo, y de hecho tiene mucho que ver con lo que decía Saúl. Ah, la identificación de los 5 accionistas. Tenemos 5 accionistas que cada uno tiene el 20%. No superan el umbral. Todos son personas físicas, nos dice aquí. Entonces, por el tema accionista es imposible que obtengamos al propietario real sobre las disposiciones, ¿vale? Si de repente nosotros decimos es que voy a disminuir el nivel a 20%, pues sería otro cuento, ¿vale? Tenemos representante legal con poderes limitados, pero ojo, no nos dice qué poderes. A lo mejor tiene poderes limitados, pero sí tiene un poder para obtener o para solicitar préstamos a nombre de la empresa. Pero no nos dice exactamente cuáles poderes. Tenemos a la esposa del accionista, que ni se menciona. El director general ingresó un mes atrás. Ojo, ingresó un mes atrás, pero no nos está diciendo que no pueda manejar la empresa. Solo nos dice que es nuevo. El director de finanzas lleva 18 años y tiene las facultades para realizar cualquier movimiento. Este sería el obvio. Sin embargo, no podemos estar seguros que el director no tiene más facultades o no tiene más poder o no entre por dedazo o cualquier cosa de ese tipo. ¿Vale? ¿Para qué es este ejemplo? Aquí la respuesta es la D. No se cuenta con suficiente información. ¿Sale? La razón de este ejercicio es algo muy parecido a lo que estábamos viendo, de hecho, con Saúl. No hay que hacer nosotros presuposiciones, ¿vale? Las disposiciones nos dicen cosas muy claras y si nosotros no encontramos una razón suficiente de peso para aplicar esas recomendaciones, esas disposiciones literalmente, no vamos a poder hacerlo y no vamos a poder adivinar, ¿vale? Recuerden, una de las primicias, una de las cosas más importantes en este examen es no inventar nada. Nosotros vamos a leer esto y vamos a decir, el director de finanzas, definitivamente. Pero si hacemos eso, de alguna forma estamos adivinando, porque el director general, como les digo, no nos dan suficiente información, solo nos dice que ingresó un mes atrás y podría tener todo el poder del mundo para hacer lo que quiera con la empresa. Entonces, hasta que nos den cosas claras que ya leímos en las disposiciones, en los lineamientos en este caso, vamos a poder tomar la decisión de cuál es la respuesta correcta. ¿Vale? Entonces, en este caso, si nos dijeran, el representante legal no puede realizar actos para solicitar créditos o abrir cuentas en instituciones financieras, ya lo podremos descartar. Si nos dijeran, el director general tampoco tiene permitido realizar operaciones con instituciones financieras, de apertura de cuentas en instituciones financieras, podríamos también descartarlo. Hasta que no nos digan eso literalmente, vamos a tener que aceptar que no tenemos suficiente información. De hecho, si esto fuera un caso en sus instituciones, estoy seguro que lo que tendrían que hacer ustedes sería hacer una investigación más a fondo. ¿Vale? Entonces tengan mucho cuidado con eso de no considerar algo que no está directamente ahí escrito en la pregunta. ¿Vale? Por ejemplo, yo me fui por la primera, por la A, porque solicito los expedientes de los 5 accionistas. Y si en los expedientes de los 5 accionistas veo que hay por cotitularidad o por copropiedad, ahí ya estoy suponiendo, ya es como que me lo Así, estoy inventando yo. exacto. Sí. Mm. Si te ponen una gráfica como esta, entonces sí. Pero si viene nada más esta información y tú supones que podría haber, sí podría haber, pero entonces volvemos a lo mismo. Podría haber, pero no tengo la información suficiente. Entonces, con esta información no puedo tomar una decisión completa. Y de hecho, esto llévenselo para el examen, porque sí aplica mucho eso de no inventarnos cosas, porque sí, siempre pasa sí, una vez yo me acuerdo que me pasó esto en la empresa y lo que hicimos fue identificar al director. Pues sí, pudo haber sido eso, pero tú tenías más información, pasaron cosas diferentes que no están escritas aquí, ¿vale? Por eso les decía, son ejemplos en el examen, pero no los van a poner a hacer una dictaminación de una operación, ¿sale? Los van a poner a analizar el texto y solamente con ese texto, ni una palabra más, ni una menos, es con lo que van a tener que obtener la respuesta, ¿vale?
¿Sabes qué me Y les confundió a digo, mí? A mí, perdón, Miguel. perdóname, el director, es que dice que el director de finanzas tiene las facultades para realizar cualquier movimiento o recurso de la empresa. Entonces digo, bueno, él tiene el que está ejerciendo el control, ¿no? Por Sí, eso pero me fui como por eso. así, De y acuerdo. tiene mucho sentido. Lo único que tendríamos que descartar es que no hay un descarte completo del director general e incluso tampoco del representante legal. Ok, Si de acuerdo. estos dos fueran Gracias. más específicos en su descarte, tendríamos toda la razón en irnos con el director de finanzas. ¿Vale? Entonces, como les digo, hay que poner mucha atención en la parte de cómo viene la pregunta. Ajá, no suponer, exacto, lo que dice Jordan. No hay que suponer nunca nada, sobre todo en el examen y en la identificación real. Eso sí aplica en la vida real muchísimo. No hay que suponer nada, hay que hacer nuestra investigación y tener siempre nuestra documentación de cómo llegamos a este resultado, que es justamente lo que decía Saúl. No puedo identificarlo porque no tengo documentación suficiente para decir que es el director general, porque escalaron esa información, esa toma de decisiones también. Entonces, es justo, les digo, como también lo que estábamos viendo con Saúl, no podemos suponer, aunque la UEFA al final hace la suposición, pero bueno. Reportes. Reportes, hay que hacer lo mismo que vimos ahorita, sobre todo con operaciones inusuales. Ahí es donde va a aplicar más, porque vamos a tener que hacer la identificación de qué es lo que nos dice el texto, cuál es la operación inusual, o si no se trata solamente de una circunstancia X. Por ejemplo, aquí en operaciones inusuales nos dice montos elevados de operación. Si tengo un cliente que tiene unos ingresos por 100 millones de pesos y me pide una operación por 10 millones y siempre hace esa operación y siempre es más o menos lo mismo, aunque a mí se me haga un monto elevado, es normal para el cliente. Y de nuevo vamos a lo mismo, no suponer que porque sea un monto elevado ya es una operación inusual. ¿Qué pasa? Tengo un cliente que siempre hace operaciones por 10,000 pesos y de repente me viene a hacer una operación por 1 millón. Si se dan cuenta, 1 millón es menos elevado que 10 millones, pero en el contexto específico nos damos cuenta de que ahora sí es algo inusual. ¿Sale? Entonces, de nuevo, no suponer y estar viendo que, recuerden, también una operación inusual no estamos diciendo que esté lavando dinero, sino que tenemos una sospecha. Eso también hay que tenerlo bien en cuenta. Operación inusual es por sospecha. Si es de 24 horas, yo no podría decir que esta persona que hace operaciones por 10,000 pesos y de repente hace 1 millón, yo no puedo decir que es una operación de 24 horas. Yo no puedo decir que tengo casi la certeza de que está lavando dinero, ¿vale? Pero sí puedo decir que tengo una sospecha, entonces la puedo mandar como inusual. Entonces ahí hay que hacer muy bien la diferenciación de inusual con 24 horas. Y de nuevo, no suponer nada. ¿Sale? Ahora, para el tema de los otros reportes. Si se dan cuenta, todos los reportes son fácilmente memorizables. Donde tienen más sectores involucrados es en operaciones en efectivo con dólares de los Estados Unidos y transferencias internacionales de fondos. Pero ojo, si se dan cuenta, aquí vamos a tener los rangos, vamos a tener rangos mayores o menores y cosas así. Los plazos de presentación también van a ser por ahí un poquito diferentes. Sin embargo, si nos damos cuenta hasta aquí, estos que son los que tienen más tipos de instituciones son iguales. Lo único que cambia aquí, uniones de crédito, Financiera Nacional de Desarrollo y centros cambiarios. Y para tipo de reporte de transferencia internacional, transmisores de dinero y fintech. Que de hecho, váyanse a los que tienen la guía, váyanse a la parte de identificación de transferencia de fondos, lo que les decía hace rato, y los que pueden hacer transferencia de fondos son todos estos. Entonces ahí podemos hacer el match. Bueno, nos dice todos estos porque después hay un apartado para transmisores y un apartado para fintech. ¿Vale? Pero son todos estos. Para relevantes, vamos a tener a los centros cambiarios, como siempre que ya hemos estado viendo, que cambian un poquito.
Para centros cambiarios tenemos operaciones de $5,000 como relevantes, también para transmisores de dinero e instituciones de tecnología financiera. En instituciones de tecnología financiera hay que acostumbrarnos porque siempre los traen mucho más cortitos que los demás. Incluso en la recomendación 15 de Gafi van a encontrar que justamente a las instituciones tecnológicas o al tema de nuevas tecnologías, siempre hay que ponerle más atención, ¿vale? Y es justamente por eso. Activos virtuales, otro también que vamos a tener que poner mucha atención es en el tema de activos virtuales. Bancos va a tener un límite de reporte de $2,250 y las instituciones de tecnología financiera, que es la única otra institución que pueda hacer esto, va a tener 7,500 UDIs. Ojo, es el único reporte que se va en UDIs. No lo vayan a confundir, ¿vale? Y ya vamos cerrando aquí con el otro tema, uno de los temas donde también hay bastantes preguntas, que es el de estructuras internas, que es con comité de comunicación y control y con oficial de cumplimiento. No están obligados, recuerden, los que tienen menos de 25 personas, para todas las entidades, excepto para uniones de crédito y SOCAPs. Uniones de crédito nos dicen la disposición específicamente estas características. No van a tener comité cuando tengan menos de 10 empleados, menos de 500 socios y operen menos de 100 millones de UDIs. ¿Vale? Esto es para uniones de crédito. Para las SOCAPs va a pasar algo diferente. Recuerden, las SOCAPs operan por niveles 1, 2, 3 y 4. Y esto que están viendo aquí de los 10 millones de UDIs es el nivel, es donde empieza el nivel 2. ¿Vale? Entonces, las SOCAPs que son nivel 1 no están obligadas a llevar un comité de comunicación y control. ¿Con qué es con lo que hay que tener cuidado? Que cuando un comité de comunicación y control pase de nivel 1, o sea, a nivel 2, no importa los socios o los empleados que tengan. Siempre van a tener que tener un comité de comunicación y control. ¿Vale? Esos también se los podrían poner en el examen ahí medio raro. Y, por ejemplo, en caso de uniones de crédito, si dice menos de 400 activos, perdón, menos de 400 socios y las dos condicionantes, la de menos de 10 empleados y menos de 100 millones de activos UDI, si las cumple, ¿tiene que cumplir las tres a fuerza para que no cuente con comité? ¿O con una que no cuente? No, tienen que cumplir las 3. Ok, ¿Vale? sí, gracias. De nada. Ahora, para el oficial de cumplimiento, aquí les puse unas tareas, pero ahorita les voy a decir un resumen más práctico. Recuerden, comité de comunicación y control es mucho más administrativo supervisor. El oficial de cumplimiento es más de estar haciendo la elaboración. Y otra cosa muy importante, la comunicación. ¿Sale? Tiene que comunicar el oficial de cumplimiento. Por ejemplo, el oficial de cumplimiento elabora el manual de cumplimiento y lo somete a la consideración del comité, pero el comité no lo aprueba. Quien aprueba el manual, recuérdenlo muy bien porque esos son los detalles que los pueden meter en problemas. Quien aprueba el manual es el comité de auditoría, cuando haya. ¿Vale? Entonces, ojo, porque uno siempre piensa, es que es el comité de comunicación y control quien aprueba. No. El que aprueba el manual es el comité de auditoría y tiene mucho sentido porque el manual de cumplimiento son un montón de procedimientos. El comité no va a aprobar un montón de procedimientos porque para eso tenemos una área de auditoría que muchas veces tiene las funciones de contraloría y cosas así. ¿Vale? Entonces ahí es donde hace mucho sentido. ¿Qué sí me va a aprobar? La metodología de riesgos. La metodología, el diseño, ojo, también el diseño lo aprueba el comité de comunicación y control. Y un dato curioso es que en las disposiciones no dice que el oficial de cumplimiento elabora la metodología. Sí elabora el manual, pero no dice que elabore la metodología. Solamente dice que la somete a la aprobación del comité. Y ojo, de nuevo, a pesar de que el comité aprueba la metodología,
presenta los resultados al Consejo de Administración. Y ahí hace otra vez mucho sentido. No se los presenta al Comité de Auditoría, se los presenta al Consejo de Administración porque es una herramienta para toma de decisiones. ¿Vale? Otro de los detalles importantes también por ahí finos es que el oficial de cumplimiento no elabora la capacitación anual, sino que define el contenido. Y, por ejemplo, el Comité de Comunicación y Control aprueba ese contenido. ¿Vale? Entonces ahí nos vamos dando cuenta de que el oficial de cumplimiento no solamente tiene que estar talacheando, no tiene que hacerlo todo directamente él. Puede tener un área o un consultor incluso para algunas cosas, como la metodología y como la capacitación. Y es completamente plausible porque están las disposiciones, ¿vale? También, por ejemplo, por ahí hay un apartado donde nos dice que el oficial de cumplimiento le comenta al Comité de Comunicación y Control sobre las personas que están haciendo cosas, los empleados o funcionarios que están haciendo cosas que los hagan incurrir en algún incumplimiento de las disposiciones. Y el Comité de Comunicación y Control tiene que hacer lo mismo, porque dice, el comité va a informar al área correspondiente. Lo que quiero que vean ahí es que muchas veces el comité no es el último punto, sino que es una cadena, oficial, comité y otra persona. Eso sí, el oficial de cumplimiento va a ser el que va a tener la relación con la comisión y también la relación con los empleados. Por eso es lo que les decía, esta comunicación la lleva el oficial de cumplimiento. ¿Vale? Y ya para terminar, tenemos la parte de las fechas. Las fechas también es medio complejo, pero si vemos estas dos tablitas, vamos a ver que es mucho más fácil de memorizar. Tenemos las designaciones y revocaciones express, que a mí me gusta llamarlos así. Prácticamente, si se dan cuenta aquí, todo lo demás es en 10 días hábiles. ¿Qué quiere decir? Que si no vemos aquí una SOFOM en la designación, es que es porque es dentro de los 10 días hábiles después de que se haya hecho la designación. Que, ojo, esto es lo que se informa a la comisión, ¿vale? Se hace la designación interna del oficial de cumplimiento y yo tengo 10 días hábiles para informarle a la comisión por los medios que se requieran. Entonces, ¿a cuándo sí los tenemos que informar rapidísimo en 2 días hábiles? A las instituciones de crédito, las casas de cambio, los almacenes generales de depósito y los transmisores de dinero. ¿Por qué dejo a propósito instituciones de fianzas y seguros? Porque recuerden que eso es otro supervisor. Igual se los pueden preguntar, pero enfóquense en la parte que es sobre todo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Sale? Y de hecho, estos los volvemos a ver en la revocación express, instituciones de crédito, casas de cambio y transmisores de dinero. El único que no se pasa aquí son los almacenes generales de depósito. Los que no establecen plazos son los también que tienen un plazo más laxo de designación, que son las AFORES, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Y designación y revocación, lo mismo, instituciones de crédito, casas de cambio y transmisores de dinero. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que de las tablas que van a encontrar en el libro, de todas las disposiciones, en realidad solamente tienen que aprenderse instituciones de crédito, casas de cambio, almacenes generales de depósito y transmisores de dinero. Todo lo demás va a ser exactamente igual, con 10 días hábiles. Recuerden, son hábiles. Cada vez que tienen que informar de algo, siempre va a ser en días hábiles. ¿Sale? Y bueno, no sé si tengan alguna duda. Todavía hay bastantes cosas. De hecho, les voy a poner por aquí las actividades vulnerables. En actividades vulnerables tenemos restricciones de efectivo y rapidísimo nada más para que vean. Estos son los únicos que tienen restricciones de efectivo. Sí, me parece que les vamos a poder pasar la presentación. ¿Vale? Estos son los que tienen restricciones en efectivo para las actividades vulnerables. Recuerden que son 17 y solamente estas tienen restricciones de efectivo. No estoy hablando de aviso ni reporte. Eso es otra cosa. Restricción de efectivo son estas. Este es el que tiene el umbral más grande, que es el desarrollo de bienes inmuebles, desarrollo y venta. Ahora, estos son los otros que tienen restricciones de efectivo. Si se dan cuenta, hay unos que tienen aquí un asterisco. ¿Qué piensan que son estos que tienen asterisco?
¿Alcanzan a verificar por qué tienen asterisco estos? Edgar. Son de Son alto las que riesgo. están consideradas como alto riesgo por la Exacto. Evaluación Nacional de Riesgo 2020. Perfecto, ¿eh? Ya han estudiado bastante bien. Exacto, son los que tienen alto riesgo de acuerdo con la Evaluación Nacional de Riesgos, la que también se pide para el examen. Entonces, si se dan cuenta, a las 4 actividades vulnerables de alto riesgo, las 4 tienen restricción de efectivo, lo que hace todo el sentido del mundo. Entonces, ¿cuál es mi recomendación con actividades vulnerables? Que cuando tengan sus tablas, también tengan su nivel de riesgo de la Evaluación Nacional de Riesgo. Y matan 2 pájaros de un tiro. ¿Vale? Y también hace sentido por qué tienen más restricciones, por qué no, por qué tienen límites más bajos, etcétera, etcétera. ¿Sale? Y bueno, hasta aquí, como ven, es un resumen corto, pero es donde tenemos más preguntas. Espero que les sea de utilidad. Disculpen la demora, la verdad, si nos pasamos un poquito, disculpen, pero sí es mucha información. Pero me da mucho gusto que hayan participado y espero que les vaya muy, muy, muy bien en su examen. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Solamente si nos podrían compartir la presentación. Vale, sí, yo lo veo y espero que no haya ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Que tengan mucha suerte en su examen y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. 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 Gracias, cuídense mucho.